titulada Realización, Influencias y Ética en el Cine Documental. Les recuerdo a los ponentes que disponemos solamente de 15 minutos para presentar sus trabajos, así que les pido respetuosamente que nos atengamos a los tiempos para que así no estemos sobre el mismo, y vamos a dar inicio con estas actividades. Para abrir esta primera mesa de trabajo tendremos la ponencia titulada Recorriendo el trazo, línea de tiempo de realidad aumentada sobre el graffiti en el área metropolitana de Guadalajara. Viene a presentarnos el trabajo Ángel Javier Ramírez Abundis, de la Universidad de Guadalajara, a quien le cedo la palabra y les pido un caluroso aplauso para recibirlo. Bueno, traía unas diapositivas, a ver si me pueden hacer el favorcito de ponerlas. No, esto no. Creo que es otra, es la otra. Ángel Javier. Bueno, un poquito para dar una pequeña introducción en lo que carga la presentación. Pues yo estudié Sociología en la Universidad de Guadalajara, como mencionaron aquí previamente, y para titularme de la carrera quise presentar un documental sobre el graffiti, ya que había durado como 3-4 años que había terminado los créditos, pero pues dejé de asistir a la escuela, ¿no? Entonces, en esos 3 años empecé a hacer documentales en un colectivo que se llama Docu Loco, y para mí lo más fácil fue hacer un documental sobre graffiti, una problemática social, llevarla a la facultad y titularme con él. Llego a la escuela, me dicen que sí me puedo titular con eso, lo edito, lo termino, lo presento y me dicen, no, pues está muy bien, está bonito, está bien editado, bien grabado, pero pues ¿dónde está tu escrito? ¿Dónde está tu investigación sociológica? Y yo me quedé así como si habíamos quedado como en un trato, ¿no? Y resulta que me dijeron, sí está, tú te podrías titular de la carrera, de cualquier carrera en medios audiovisuales, pero pues tú estudiaste sociología y pues de alguna manera tienes que argumentarlo desde el rigor académico. Y pues yo me salí medio molesto, muy molesto, pero me tuve que quedar con el reto de argumentar desde la sociología, porque un documental tenía la validez para de alguna manera decirle a mis maestros que había aprendido o que había desarrollado las competencias que nos enseñaron en la facultad. Y se quedó esta frase de un filósofo sueco que se llama Feyerabend, que dice todo vale, que en 1974 escribió un libro que se llamó Contra el método, y en este libro pues él decía que el método científico como tal pues no servía tanto, ¿no? Que de alguna manera nos habían adoctrinado a seguirlo, pero que los grandes descubrimientos en la ciencia se habían hecho o por error o por accidente o por suerte. Con esto no quiero decir que tiren a la bola todo lo que les están enseñando aquí, al contrario, ¿no? Es buscar la manera de comunicar que hay que ser creativos en la forma de hacer, del quehacer, en mi caso de la sociología y en las carreras que estén estudiando, absorber lo que nos enseñan nuestros maestros, pero también buscar formas innovadoras. Entonces, esta es como la premisa de la presentación, todo vale. Otra persona, otro grupo de estudiosos, sociólogos en este caso, que utilizaban también esta premisa era la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago en 1930, 1940 empezó a hacer estudios
sobre minorías en esta ciudad. Entonces hablaban de afrodescendientes, hablaban de judíos, hablaban de identidades que se generaban en los márgenes de la ciudad, como nosotros podríamos decir, pues los cholos, no sé en ese tiempo cuáles serían, y sacaron, por ejemplo, estudios que rompían con todo lo que era la sociología tradicional, que eran estadísticas, que eran, pues me imagino este estereotipo que ustedes, o que yo tenía también de los sociólogos que pues están en su escritorio leyendo y que realmente no conocen la realidad, pues no salen a la calle. Y entonces esta escuela de Chicago lo que buscaba era generar estudios de recolección de datos que fueran cercanos y que fueran inmediatos con las personas que estaban sobre las que escribían. Entonces ellos, por ejemplo, decían que para aproximarse a los fenómenos sociales había que utilizar los documentos personales como cartas, como entrevistas orales, como historia oral, perdón, como las cartas que se mandaban, a lo mejor los registros de contaduría de una persona, cuánto gastaba en zapatos, cuánto gastaba en determinado tipo de comida, y desde ese tipo de recolección de datos ya empezar a hacer otro tipo de investigaciones. La tercera persona que utiliza también, desde mi punto de vista, esta premisa de todo vale, es un señor que se llama Scolari, un doctor que se llama Scolari, que inventó el término transmedia. Entonces, transmedia se está poniendo medio de moda y tiene que ver con el hecho de contar una historia desde diferentes medios y que involucre también la participación digital. Entonces, como para cerrar ya esta parte de todo vale, estamos hablando de rupturas, de cómo se hacían las cosas antes y de cómo estos tres individuos, estos tres grupos, empezaron a cambiar la forma de ver el entorno, de hacer ciencia o de hacer algo. Ciencia es un nombre muy, perdón la palabra, pero muy mamón para decir lo que nosotros hacemos como humanos, de recolectar datos y demostrarlos a las demás personas. Eso se escribe desde mi experiencia personal, que como sociólogo estaba de alguna manera encasillado en la monografía y en el texto, cuando las inquietudes que tenemos nosotros como nativos digitales pues son otras, ¿no? Que ya no tienen tanto que ver con escribir un ensayo de 30, 40 páginas, cuando lo podemos decir de otras maneras, como podría ser, no sé, un hashtag en Instagram que de alguna manera recopila la información de 500, 600 personas que no están conectadas entre sí, pero están hablando de lo mismo. Es como una propuesta ahí que sale al azar. Entonces desde aquí sale, en esta convergencia de rupturas, es donde se concibe el proyecto Transmedia, el grafiti ha muerto, que está conformado pues por el escrito que tuve que entregar en la facultad, el documental El grafiti ha muerto, que también se va a presentar aquí, y la instalación de una línea de tiempo de realidad aumentada, que se llama Recorriendo el Trazón, que es de la que voy a hablar. Entonces, la segunda premisa es: el medio es el mensaje. No sé, creo que aquí están más o menos familiarizados con esta cuestión, bueno, supongo, de qué es el medio y qué es el mensaje, y de que en su gran mayoría pues estudian el mensaje como tal. Pero hay un señor que se llama Marshall McLuhan, que escribió un libro que se llamaba así, El medio es el mensaje, en donde él lo que quiere de alguna manera, es otra ruptura también, lo que quiere afirmar es que vale la pena ver y estudiar los medios como tal, o los formatos, para acercarnos a lo que estamos produciendo. Y otra cosa muy importante que dice una persona que lo lee, por ejemplo, se llama Strait. Dice: el medio es el mensaje, quiere decir que si de verdad queremos comprender lo que ocurre, es decir, si de verdad queremos captar el mensaje, tenemos que estudiar el medio y no obsesionarnos con el contenido. Y esto se relaciona mucho con lo que propone Scolari, de alguna manera, y con lo que yo también me gustaría dejar claro, que si nosotros agarramos una idea en específica, conforme la vamos desarrollando en diferentes medios, es muy diferente el resultado. Por ejemplo, la cuestión del escrito de la monografía o de la tesis que se entregó, pues tiene un lenguaje y tiene una
pues tiene un lenguaje muy academicista, tiene que seguir cierto rigor académico y tiene que tener ciertas estructuras, sí, justo, ciertas estructuras muy claras. Sí, en el cine documental pues también tienen ciertas estructuras que se rompen y todo, pero de alguna manera tienen un lenguaje cinematográfico audiovisual. Entonces se está hablando de lo mismo y el resultado y el mensaje final es totalmente distinto. Es, por ejemplo, Strait menciona, por ejemplo, si agarramos un vaso de agua y tenemos dos recipientes totalmente diferentes, el mensaje es el mismo, pero el contenido o el medio es distinto, entonces el resultado final varía totalmente. Y eso sucede también, por ejemplo, con la música, ¿no? Si agarramos una canción muy famosa y alguien le hace un cover en punk o en techno o en cualquier otro estilo, el resultado, a pesar de que están hablando del mismo lenguaje y de que están hablando del mismo mensaje, a través del medio que cambia un poco, el resultado es completamente distinto. Entonces, en la sociología, como ya he repetido constantemente, tenemos la monografía como el formato por excelencia y se incluyen otros lenguajes, sin embargo, como fotografías o gráficos, pero cuando aparecen las nuevas tecnologías de la información, se presentan como un tsunami lleno de medios, de lenguajes, de convenciones y de rupturas que, pues, de alguna manera revoluciona totalmente la forma en cómo tendríamos que comunicar una idea. El Grafiti ha muerto, que es el proyecto como que les presenté, el proyecto general que está constituido por otros tres, pues tiene un lenguaje muy determinado por el lenguaje académico y está sustentado por esta persona que se llama Gerard Noiriel, que dice que el principal interés de la sociohistoria, que es como su teoría, es la evolución de determinado objeto de estudio, en este caso el grafiti, y toma como vector principal el tiempo para aproximarse a las acciones de los individuos en el pasado que moldearon el presente. Y reconoce el carácter de interdependencia entre individuos de diferentes estratos sociales o con funciones antagónicas de poder en determinada sociedad, y los aborda para ver cómo las personas del pasado o cómo las estructuras en el pasado tuvieron la capacidad de transformar el presente, y es un poco para entender el entorno social en el que vivimos. Por ejemplo, yo que me veo mucho la cuestión del graffiti y llego aquí a Zaguayo y es una ciudad limpia, o sea, es una ciudad que no, es muy complicado encontrarse una raya en la calle, algo que sería impensable en Guadalajara, ¿no? En Guadalajara tú vas a las ciudades más, a las colonias incluso con más recursos económicos y también están pues todas rayadas. ¿Por qué? O sea, esa es como la pregunta de partida. ¿Por qué una ciudad como Guadalajara está tan grafiteada? Entonces, como ya me queda poquito tiempo, le voy a dar turbo. Y para acercarnos a este fenómeno se utilizaron diferentes recursos. La historia oral, que son la carnita de donde sale el documental. Se entrevistaron como a 20 personas desde los años 90 a la actualidad. Se registraron 320 notas de periódico y se hizo esta línea de tiempo constante para ver cómo iba cambiando el fenómeno y cómo los políticos, que eran al fin y al cabo los que dictaban las leyes, iban cambiando su discurso. La última, pues fui a grabar a la calle a las personas que intervenían con grafiti ilegal o con arte urbano con permiso, y se tomaron fotografías de la ciudad. Con estos elementos se generó una línea de tiempo que no sé si me pueden hacer favor de ponerla, o si no, pues se las explico ahí más o menos a grosso modo, en donde hay tres vectores, tres grandes líneas en donde viene cada tipo de recurso. Entonces, de esta manera podemos contrastar lo que dicen los grafiteros con su historia, con historia oral, con historia marginal, con las notas de periódico, con que es la historia institucional, y ver cómo en conjunto se hace una... mira, ahí está. Entonces ahí empieza en 1990 y empiezan los estudios académicos, que también es una parte importante de lo que se escribió antes sobre graffiti. Del lado izquierdo tenemos las etapas de los grafiteros y del lado derecho tenemos las etapas de las tendencias de los periódicos.
Entonces ya si las comparáramos en total, y esto pues ya es con más calmita, podemos ver cómo cambian los discursos tanto de los relatos de los grafiteros como de las instituciones a través de las notas de periódico e incluso de los académicos que van cambiando su interés, porque el fenómeno pues también va cambiando con el tiempo, ¿no? ¿Quieres, ya nada más para cerrar, aquí el reto principal fue cómo hacer que toda esta información fuera de una manera didáctica, funcionara de una manera didáctica y que fuera como una experiencia sensorial, por lo que se propuso hacer una línea de tiempo que no se presenta ahorita porque creo que no la pasé, pero ahí tengo las impresiones, así que si alguien las quiere ver, ahí está un fragmento que se va a presentar en el CUC, en la Universidad de Guadalajara, el 15 de octubre, que es una instalación como de unos 8 metros, en donde están todas estas líneas entrelazadas y cada una de ellas tiene un marcador de realidad aumentada. Entonces tú con el teléfono llegas y le tomas una foto como un código QR y te empieza a reproducir contenido multimedia que, como pues, eso es un ejemplo, que de alguna manera alimenta la experiencia de que no te quedas solamente con una imagen, y porque de alguna manera, bueno, no de alguna manera, porque ya tiene contenido digital que es más profundo, y también tienes la capacidad de ya ver cómo fue cambiando todo el fenómeno en una línea de tiempo, a través del tiempo, que es la base teórica en donde se sustenta este trabajo. Y pues es un poquito para presentar lo que hice, y para invitarlos a, si quisieran asistir el 15 de octubre, ya me aventé el gol, pero bueno. Y también como para despertar esa inquietud de que no se limiten a los formatos tradicionales que nos han enseñado, y que todos tenemos la capacidad de, con interés, pues generar nuevas rupturas, ¿no? Que al fin y al cabo pues eso es el motor que mantiene esto cambiando y yendo hacia adelante. Gracias. Agradecemos la participación del maestro Ángel Javier, y bueno, vamos a pasar a la siguiente ponencia titulada Recorriendo el trazo, línea de tiempo de realidad aumentada, la ética en el documental realizado por habitantes de lenguas indígenas en Chiapas, a cargo de Zaira Geraldine Coutinho Bach de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, a quien le damos un caluroso aplauso para recibirla, por favor. Mientras doy la ponencia, porque en realidad pues no me gusta ya. Buenos días a todos. Gracias, doctor, por tomar la presentación. La ponencia que voy a dar la titulé La ética del documental realizado por hablantes de lenguas indígenas en Chiapas. Los ejes temáticos con los que voy a abordar esta ponencia son 6. Primeramente, el contexto, los procesos de creación, la participación comunal, los objetivos del documental, alcances, y por último, pues las conclusiones. Esta investigación formó parte de mi tesis de maestría en la Universidad Autónoma de Chiapas. Aquí yo realicé una muestra de todos los videoartistas que hoy en día hay en el estado de Chiapas. Ha habido más, simplemente que tienen muy pocos proyectos, se han quedado con uno, o definitivamente se han alejado, ¿no?, de la producción audiovisual. Entonces, estos que ven aquí son personas que ya llevan 15 años o más en producción audiovisual en Chiapas, todos de comunidades indígenas. Y
Bueno, hay un total de 37, 22 son soxiles, 11 septales, 2 zoques, un tojolabal y un chor, predominando obviamente los hombres con 25 y 12 mujeres. Y bueno, el contexto. El contexto en el que empieza el audiovisual en Chiapas se viene dando primeramente desde los años 50, cuando se instaló el primer coordinador indigenista sectal Soxil del INI, el Instituto Nacional Indigenista, que tiene su sede en San Cristóbal de las Casas en los años 50, y aquí empiezan a hacer audiovisuales, ¿no? Sobre todo registros. Todos somos mexicanos. Es un documental, más o menos 10 minutos, que lo pueden encontrar en YouTube, de 1958, donde participa como guionista Rosario Castellanos, una poeta. Y allí, si me hace favor Leonardo, de mostrar un fragmento, por favor, para que vean cómo era la narrativa, más o menos, de estos audiovisuales. ¿Tiene volumen? Bueno, como hay un problema con el sonido, pues este audiovisual durante siglos han estado aislados. La tierra maltratada por el pastoreo rinde cada vez menos. La erosión se extiende. Las cosechas son menores y el hambre aumenta. El campesino, como hace siglos, siembra con espeque y habita en parajes dispersos. Todo parece confabularse contra su vida. En esta choza agoniza una mujer. Años de privaciones culminan en una enfermedad que el brujo atribuye a su razón. El desenlace no podía ser distinto al que aflige a miles de indios. Sin embargo, algo se ha hecho por ellos. En esta zona, una de las más hermosas del país, se estableció el Centro Coordinador de Chiapas. Así como, si lo regresas por favor, Leonardo. Bueno, pudieron ver estos videos eran siempre vistos como, los indígenas siempre eran vistos como la otredad, ¿no? Como la diferencia, y nunca tenían, nunca se les escuchaba, solamente estaba su imagen, pero eran considerados como mayormente objetos, ¿no? Y bueno, obviamente esto fue parte de un proyecto de Estado-Nación para abordar un sentimiento nacional en estas comunidades, y pues mediante el impulso a la educación deberían ellos estar insertados a la modernidad. Y en este video, pues, donde sigue, hay actividades donde ellos son articulados a como se ve en la imagen, a poder costurar, a hacer otras cosas que estaban un poco lejos de lo que comúnmente ellos hacían, ¿no? En el campo. Bueno, en 1992 se hace la transferencia de medios audiovisuales a comunidades y organizaciones indígenas del INI, un programa que incluyó a 3 estados de todo México. Allí estuvieron 4 indígenas de Chiapas, un chor, un septal, un tzotzil, y sería María Estrada Aguilar, originaria de San Manuel, un ejido de Palenque, que fue el que perduró en la producción audiovisual en Chiapas y que hoy en día es el director de CLACPE, una organización, una de las más grandes organizaciones de video indígena en toda Latinoamérica.
Y bueno, en el 2000 se realiza un proyecto, este sí es académico, por parte del CIESAS y del CESMECA, centros universitarios, que realizan un curso y un diplomado en antropología visual. Y este proyecto lo llaman Proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur, donde se da un auge en Chiapas de videoastas, ¿no? Este sería en el año 2000 sería un punto clave donde surgirían muchos videoastas y cineastas en el estado de Chiapas. Como estrategias comunicativas tenían el cine directo de Jan Rush, el cine de verdad. ¿Por qué tenían estas estrategias? Porque los profesores, la mayoría de ellos tomaron clases en Francia, así como los maestros de Lini, en los años 80 tomaron clases en Francia, entonces ya traían estas pues estrategias, estas estructuras que fueron enseñando a los indígenas. Bueno, voy a pasar para quitar el tiempo a los procesos de creación. Principalmente esta ponencia va relacionado a la ética que se da en los procesos de creación en Chiapas, primeramente con la preproducción. Efectivamente, primero existe una elección de un tema de interés, una investigación previa, que esta se da en el campo. Prácticamente es un 80% que se da en la práctica del campo, ¿no? Ir a la comunidad, observar, no solamente observar, sino también participar, que es un punto fundamental. Y también se dan los permisos. Muchas veces dicen, no, por ser por parte de una comunidad, pues tienes todo fácil, ¿no? Solo grabas y ya, no. También existen muchas problemáticas porque realmente a veces las personas, los habitantes de los pueblos tienen mucha desconfianza, ¿no? Y sobre todo es por proyectos como estos, ¿no? Que llegaban y eran como objetos y era solamente te saco información, nos vemos, nunca nos vemos, ¿no? Entonces todavía existe esa desconfianza, pero en los videoastas, sobre todo, bueno, aquí vemos una imagen de Saúl Cat, es un videoasta Soque, que él tiene mucho acercamiento a la comunidad, ¿no? Él es de ahí, él es de una colonia llamada Nueva Escrituras Guayaba, en el municipio de Arrayón, Chiapas, en el norte, queda en el norte. Y bueno, él principalmente trabaja con personajes, con mujeres. Ahí vemos a doña Carmen Chavarría, es una de las protagonistas de un documental de su ópera prima, La Selva Negra, que principalmente se acercan a ellos, pero va a ser un trato directo. Posteriormente se va con las autoridades a decir que se grabarán exteriores, porque pues allí todo debe estar en consenso, ¿no? Y se da una colaboración entre los personajes. Muchas veces suele ocurrir que los personajes aportan o dicen ¿por qué no pones la cámara así? O ¿por qué no filmas esto? ¿No? Pero allí se va dando el consenso entre el realizador y los protagonistas. Hay un guión y una escaleta, guión o escaleta, muchas veces es escaleta porque en el documental, preferentemente, pues, es el género predominante en la videografía indígena. Se da porque cuando vas a grabar, pues no sabes con qué vicisitudes te esperas, ¿no? Puede ser el día, lluvia, no sé, entonces se va cambiando, pero el propósito, ese sí no se cambia, ese sí permanece. Y la búsqueda del financiamiento, muchas veces este financiamiento es otorgado por organizaciones internacionales de Canadá, Estados Unidos, que apoyan a estas producciones. Sin embargo, también hay apoyos locales, son pocos, pero siempre estos apoyos van con ciertos lineamientos que a veces pues limita el proceso de creación del realizador, ¿no?
ahí. La producción, bueno, abarca toda la grabación, filmación en la comunidad. Se puede pasar meses, 2, 3 meses a años, ¿no? Por ejemplo, aquí, un documental que está haciendo Bernardino López de la Cruz. Bernardino es un joven de Sinacantán, hablante Tzotzil. Él trabaja mucho con niños, con los pequeños. Entonces, él tiene un acercamiento directo con los padres, ¿no? Y platicar con ellos. Él les muestra, por ejemplo, una sesión de participación o de autorización de la imagen. Deben estar completamente de acuerdo que ellos estén allí y que su imagen no va a ser utilizada para otros fines, ¿no? Sino principalmente lo hace como un fin educativo. Y el tiempo. Muchas veces cuando vamos a grabar, el tiempo, tenemos que ir con el tiempo, sí, de la comunidad, que es más lenta que obviamente la ciudad. Nosotros estamos muy acostumbrados a la rapidez, a lo inmediato. Aquí debemos estar siempre como, sí, con calma, pero siempre en contacto con los personajes, porque ellos se van muy temprano a la milpa, en la madrugada, nosotros debemos ir también, y es como una interacción familiar, se da una empatía con ellos. Y bueno, este es un ejemplo de la escaleta que utilizamos. Yo colaboro ahorita con Saúl K, es un video Soque. Ahorita estamos haciendo, bueno, ya estábamos en postproducción de Nazacoba, Madre Tierra en Soque, que es un documental que trata sobre la migración y la supervivencia de los zoques, porque los zoques tuvieron que emigrar en 1982 debido a la erupción del volcán Chichona, que fue un acontecimiento mundial, ¿no? Y bueno, esto es lo que nosotros utilizamos. En la postproducción, pues abarca la edición, el montaje. Muchas veces hacemos 2 versiones, porque la comunidad, esas sí tienen extraordinaria memoria, ¿no? Ellos son personas que siempre, si tú vas a grabar algo de la cocina o lo que están haciendo, ellos se van a acordar. Entonces, hacemos 2, uno para exhibición, mayormente de 20-30 minutos, y otra que llega hasta los 3 horas, ¿no? Muchas veces desprovista también de montaje, pero que la comunidad tiene las 2 versiones. Nada más que si les gusta verse, se les gusta reconocerse, obviamente, porque es otra mirada, es una mirada desde adentro, ¿no? Ya no es una mirada vista desde fuera, que solamente pues sirve para... bueno, ahí muestro unas imágenes. Particularmente son ancianos que se retratan porque son ya, pues, son unas personas muy sabias, personas que deben de tener un registro audiovisual, porque si ellos mueren, pues se termina, ¿no? Todo lo que ellos conocen. Y mujeres, hay muy pocas protagonistas. Ahí vemos a 2 rezadoras. Y niños también, hay muy pocos protagonistas niños. Sin embargo, se está yendo por también hacer videocartas con los niños, que es digamos, otra función que se le está dando al documental. Bueno, aquí pongo algunas expresiones que tuve con los videoastas. Amelia Hernández es una chica, una videoasta de Sinacantán, que ella habla sobre lo difícil que es, ¿no? Ir a grabar y poner una cámara nada más, pero ellos siempre les reciben bien, ¿no? La comunidad siempre está bueno, ahí les pongo, ya no da tiempo, conclusiones. Como les dije, siempre hay una interacción directa con la comunidad, no hay nada que se dé por debajo. Es una mirada de intervención, como dice Nichols, no es una mirada nada más de observo y ya, sino que siempre va aunado un objetivo político, un objetivo social, y sobre todo dar a conocer a la comunidad cómo está y qué realmente pasa ahí, ¿no?
Y bueno, el documental constituye responsabilidad social, la memoria, que es muy importante, y la realidad de las personas. Los videoastas miran y narran desde y para sus comunidades. Tenía otros ejemplos, pero ya no se pudo por el tiempo. Entonces, estos son algunos de los sitios, festivales, instituciones donde se pueden encontrar los audiovisuales, los documentales. Son varios. Y bueno, aquí pongo algunos que están en cuenta de YouTube, donde pueden ustedes ver el trabajo que ellos hacen. Estos son pocos porque en realidad hay muchos, pero digamos que estos son los que pueden encontrar en línea, ¿no? Para saber sobre esto, sobre el contexto y lo que pasa realmente en las comunidades, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Zaira y vamos a dar paso a la siguiente ponencia, titulada La creación de una producción artesanal, a cargo de Ana Carolina Guillén López de Zarape Films. Aquí también le pido que la recibamos con un caluroso aplauso. La ponencia de creación, la creación de una producción artesanal. Voy a empezar. Bueno, yo soy Carolina Guillén, yo también soy de Chiapas, para continuar un poco con el tema que nos acaba de presentar la maestra. Y yo vengo representando una productora. Mi ponencia es más un trabajo que va del campo y de lo que hemos hecho y de lo que estamos viendo, volverlo al lado académico. Mi trabajo no es tanto académico, así que disculpen, esto tiene toda la formalidad que requiere este campo, pero estamos tratando de, con nuestra experiencia y con las observaciones y el trabajo que hemos estado haciendo, poder desarrollar una propuesta de un modelo que se adapte para la creación de una producción, en este caso que sería un cortometraje de ficción, a una comunidad indígena de la zona Tojolabal, que es la zona que está pegada a Guatemala, ¿no? No del lado de la costa, sino del otro lado. Entonces, en esta parte que nosotros pertenecemos a esa, somos de Comitán, y ahí hacemos producciones audiovisuales, y entonces nos hemos topado con varios aspectos que les voy a contar a continuación. Bueno, como a manera de introducción, queremos plantear que estamos hablando de crear modelos nuevos a través de nuestros propios contextos. Es decir, Chiapas, como bien nos comentó la maestra, tiene las características de manera que son particulares, que no se adaptan completamente a los modelos de producción universales o digamos de la industria del cine, que hace que sea muy complejo poder llevar a cabo producciones en esa misma pauta. Estamos hablando de dificultades técnicas, es decir, el acercamiento a material, por ejemplo, al equipo técnico, pues las cámaras, el equipo técnico, pero también el acercamiento no solamente es contar con ese equipo a la mano, sino también las dificultades en la parte de la distribución, en la parte de comunicaciones, me refiero incluso hasta las carreteras, o sea, no son lugares de fácil acceso, y entonces el acceso a todos estos elementos se vuelve muy complejo. Por eso hay que adaptarnos para poder generar producción y que se vuelvan, porque en estas zonas hay muchas historias que contar, pero de repente esta producción o estas dificultades hacen que no se lleven a cabo. Entonces, tomando un poco lo que dice Stanislavski, la producción del personaje, él lo menciona así, nosotros lo tomamos como una inspiración y para poder aprender a sentir, a pensar y descubrir nuevas herramientas artísticas, y nosotros lo basamos o esto lo trasladamos a lo que es la producción. En el como siguiente parte, entonces nosotros nos basamos de algunas
corrientes del cine y de las artes que han tomado sus propios elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un poco el expresionismo alemán, el neorrealismo italiano o los montajes de las teorías soviéticas del cine, porque ellos utilizaron los herramientas que estaban a su alrededor, están utilizando su contexto y a través de eso generan y crean una forma de contar las cosas que incluso pasa a la historia del arte y ahora son elementos que nosotros tomamos como bases para poder hacer nuestras narrativas, ¿no? Aquí la producción de la parte, digamos, cómo lo podemos ver como un modelo artesanal, es porque nos estamos basando un poco en lo que se dice de la producción artesanal, es considerada a lo que se elabora con materias naturales, materiales orgánicos, con pocos recursos técnicos y con más bien trabajo físico y trabajo mental. Es decir, que vamos a utilizar elementos que tengamos en nuestro entorno y no tenemos que forzosamente introducir nuevos elementos del exterior, ¿no? Digamos a una comunidad o a una zona. Y esa es la forma en que nosotros estamos planteando hacer una producción artesanal. Es muy importante tener en cuenta que esto está pensado mucho para la producción de ficción. No es lo mismo, como nos comentaba la compañera, en la parte de documental, porque el documental nos va a narrar esa realidad, pero nosotros estamos planteando el derecho también que tenemos de hacer en todas nuestras regiones, contar nuestras historias, contar cosmovisiones, contar una realidad vista desde el imaginario colectivo, y ahí estas son las opciones para poder contar ficciones. Ahora, nos basamos, teniendo la visión de las corrientes cinematográficas, pensamos que tenemos también la posibilidad de que el cine, como dice Edward Morin, está bajo la luz de la antropología, es decir, que nosotros estamos viendo la realidad y que al final una ficción está retomando aspectos sociales y que nos está generando un documento que va a trascender para la posteridad sobre esas realidades, ¿no? En este caso, para nosotros, el creador cinematográfico es el que percibe toda la realidad y a través de eso puede formar una imagen y luego de eso ya puede generar, convertirlo en una ficción. Por eso la parte de nuestra propuesta es que las ficciones que se generen en este contexto o con estos modelos sirvan también como elementos que muestran la realidad, pero vista desde el imaginario colectivo del lugar donde se está haciendo. Ahora, hay dos corrientes en las que nosotros nos estamos basando o más bien de las que tomamos algunos elementos para la creación de este modelo artesanal. Uno es la Nouvelle Vague, porque de este modelo de la Nouvelle Vague, que es francés, nos basamos que generan un sello estilístico propio, que generan su propio lenguaje fílmico, que retratan sus obsesiones y su ideología, y que a través de la creación de ficciones hacen una metáfora de su ideología. ¿Cuál es la idea de esto? Es que también nuestras comunidades y nuestros pueblos tienen cosmovisiones que son muy particulares y son ricas en historia, en antropología. Entonces, el que podamos generar producciones de ficción con esa visión nos va a poder hacer que podamos universalizar esas visiones y generar más identidad dentro de las comunidades, pero también que nosotros como espectadores podamos generar más empatía y comprender las otras realidades que hay en nuestro mismo país, ¿no? Estamos hablando de visiones muy individuales. Aquí en esta parte nos vamos un poco a lo que dice François Truffaut, que él plantea que ya no pensemos en cómo hacer cine, sino para qué hacer cine. Entonces, en esta parte, toda la parte de la producción está pensada mucho más en el para qué que en el cómo. Y la otra parte, o la otra corriente con la que nos basamos, es el neorrealismo italiano, porque es la corriente que, como ya saben muchos, es parte después de la Segunda Guerra Mundial, utiliza todos los elementos de su realidad para contar sus historias de ficción, pero que sí están reflejando sus preocupaciones,
problemas sociales y utilizan los entornos tal como están para que se puedan contar y terminaron pasando a la historia como unos documentos que nos van relatando esos momentos de esos lugares, ¿no? De ese momento de la historia en esas zonas geográficas, y eso creemos que se puede hacer con todos los trabajos de ficción. Además, ya con todos estos elementos, si los vamos integrando, nosotros tenemos ya la propuesta de utilizar el realismo como como material de producción en una comunidad indígena. Nuestra propuesta está pensada, o más bien, nosotros tenemos un proyecto de cortometraje que se llama Cata. Este guión, ¿no?, que es un cortometraje que está en guión, ganó en el Festival de Cine de Guanajuato a Mejor Guión para Cortometraje el año pasado. Y está basado, la historia está basada en la parte de las niñas indígenas que son o que tienen la costumbre de ser vendidas, ¿no?, a lo que se le conoce como el dote y los matrimonios indígenas. Chiapas, en este año 2019, sigue siendo el primer estado, digamos, con el índice más alto de matrimonios infantiles. Estamos hablando de niñas de 10, 12 años que son casadas, y la mayoría de las veces con personas un poco más grandes que ellas, o mucho más grandes que ellas. Entonces, es un fenómeno que se está viviendo en las comunidades y que adquiere muchos matices, porque es una de las principales, o digamos que es una de la apertura de la cadena para el maltrato a la mujer, ¿no? Estamos hablando de niñas que no van a poder empoderarse si desde que son tan pequeñas entran en el rol de esposas sometidas, y de ahí viene, ¿no?, el desencadenante. Bueno, sigo. En ese sentido, nosotros creamos Cata, que es una historia de ficción que está basado en eso. Estamos pensado, está diseñado para hacerse en una comunidad tojolabal. Está pensado y está, de hecho, el guión ya está traducido al tojolabal para ser hablado en tojolabal, los diálogos, y para llevarlo a cabo y para cumplir la misión de esta parte del modelo artesanal, estamos considerando aplicar como una comunidad la producción. Entonces, hay uno de los procesos más complejos es que queremos utilizar a las mismas personas de la comunidad como actores, como parte del equipo. Entonces, para poder desarrollar estos elementos, porque entendamos que una comunidad indígena tiene diferentes digamos, parámetros de educación. Entonces, la parte cultural, obviamente, si no tienen a veces acceso a elementos básicos como agua o luz y muchas otras cosas, la parte de la educación cultural es muy rezagada. Entonces, nosotros estamos diseñando un proyecto para que pueda ser integral, y a través del proyecto ellos también puedan recibir educación cultural, puedan participar en talleres de teatro, de fotografía, en ciclos de cine, para que ellos puedan integrarse, entender lo que estamos haciendo, trabajar en equipo y poder tener ese resultado. Ahora, quisiera pedir a la cabina si me pueden pasar el video 1, por favor, y va con audio también. Cabina. Por favor, video 1. Hola, mi nombre es Eliber Gómez Abadía, pertenezco al pueblo maya Tojolabal. Soy originario de Ejido, Veracruz, y es el lugar en donde se va a realizar el proyecto. Uno de mis sueños es que la lengua y cultura Tojolabal siga viva a través de diferentes expresiones, a través de proyectos audiovisuales como este, en el que toda la comunidad va a estar involucrada. Se va a reflejar la participación de los jóvenes, de los ancianos, de hombres y mujeres. Y es muy importante la participación de las mujeres en este proyecto, porque se va a reflejar el empoderamiento que ellas necesitan dentro de las comunidades. Cuando vi por primera vez el guión de Cata, yo estaba trabajando justamente sobre este tema de las uniones tempranas en un proyecto de investigación en una organización que se llama Ideas Chieltic, que trabaja con jóvenes indígenas acá en Chiapas, y me llamó mucho la atención
porque están muy ligados, están estrechamente vinculados en cuestión de el derecho de los jóvenes, de las juventudes indígenas en las comunidades. Cómo es que todavía hay niñas que las obligan a casarse en algunas comunidades. No solo va a ser individual, sino que va a ser un proyecto colectivo, porque al realizarlo en una comunidad, el ejido donde se va a realizar se va a apropiar del proyecto. Ellos van a estar participando directamente a través de los personajes, a través de la lengua. Ellos van a estar involucrados prácticamente desde el inicio hasta el final del proyecto. Nosotros como tocolabales o dentro de la comunidad nunca habíamos visto este tipo de trabajos, de que lleguen a producir como videos, películas dentro de la comunidad. Dentro de nuestra concepción es muy difícil comprenderlo, y esto pasó durante la asamblea comunitaria, pero luego de explicar cómo sería todo el proceso, la asamblea comunitaria avaló totalmente este proyecto. Y algo muy importante es que para nosotros como tocolabales no existe lo individual, sino que todo es colectivo. Siempre hablamos de nosotros, siempre decimos kentik, que traducido al español es nosotros, nosotros todos. Entonces, cuando la comunidad se dio cuenta de que este proyecto sería de todos, pues lógicamente desde nuestra cosmovisión, pues la asamblea comunitaria lo avaló, porque es de todos este proyecto, como lo marca nuestra concepción tocolabal. Bueno, y de esta forma, como lo platica un poco Eliber, que es nuestro enlace en la comunidad. Eliber es un joven que estudió en la Universidad Intercultural de Chiapas, que está justamente en Margaritas, en las Margaritas, que es la zona de Tojolabal. Y ya a modo de conclusión, nuestra forma de trabajo con ellos es a través de llevar este proyecto, de realizar este proyecto, por ejemplo, el presupuesto de toda la producción no se va a poder desarrollar o no se desarrolla como una producción tradicional, sino que tiene un destinado para el uso de la comunidad. Es decir, no se van a pagar a los actores, no se van a pagar, por ejemplo, el permiso de uso del suelo, sino que se va a entregar todo en especie a la comunidad, porque son las formas de trabajo, y de esta forma poder responder un poco para nosotros en lo que es Zarape Films, un poco que para eso nosotros estamos tratando de hacer cine y adaptándonos y llevándolo a nuestras regiones. Es decir, no hacer cine para salir de las regiones, sino desde nuestra región hacer cine para contar sobre nuestras regiones. Muchas gracias. Agradecemos a Ana Carolina Guillén y pasemos a la última participación de esta mesa. Cedemos la palabra a Javier Ramírez Miranda con su ponencia Raíces, el cine independiente mexicano entre el indigenismo y el neorrealismo, a quien también les pido un caluroso aplauso para recibirlo. Hola a todos, buenos días y bueno, muchas gracias. Es un gusto siempre estar aquí con ustedes, y la verdad es que esta mesa está súper interesante. Todos se disculpan por ser un poco académicos. Yo creo que esa vez yo me voy a disculpar porque por eso es un poco muy académica. Entonces usted lo siento, y sobre todo porque ustedes cuentan experiencias directas, cosa que yo no voy a hacer porque mi ponencia es bastante historiográfica, pero creo que sí dialoga con algo de lo que ustedes están diciendo. Me da gusto pasar después de que hemos visto un fragmento de Todos Somos Mexicanos, me da gusto pasar después de las reflexiones de Ana Carolina en torno a cómo ciertos procesos históricos ella recupera en su experiencia. En fin, muchas gracias, y leo porque se me va el tiempo. En diciembre de 1955, en una conferencia editada en Roma tras una larga estancia en México, Cesare Sabatini relataba su encuentro en aquel país con Luis Buñuel, a quien le atribuía la frase "viva el neorrealismo", esgrimida al calor de las copas, y que con algunos matices habría soltado el cineasta español tras un recorrido por algunos barrios sórdidos de la capital mexicana, que culminó en el Tenampa, una céntrica cantina donde, según relata el guionista, acabaría encantando con la propietaria de un prostíbulo. Sabatini describe entonces a Buñuel
como un hombre que se agita al hablar, reacciona contra su origen burgués, contra su origen católico, es tan sincero que abre todas las puertas y se pone en medio de corrientes de aire, pero su giro final para deshacerse de toda contradicción es renunciar a todo para servir a algo. Para Sabatini, Buñuel es uno de los nuestros, en la medida en que está, igual que él mismo, fuertemente preocupado por la realidad, por mostrar la realidad para transformar el mundo a través del cine, como los ejercicios de los que nos acaban de hablar las compañeras. Hay, desde luego, en las palabras del guionista italiano, un esfuerzo por demostrar hay, desde luego, en las palabras del guionista italiano, un esfuerzo por demostrar, desde la militancia neorrealista del ya bien conocido cineasta español Transterrado a México, como parte de aquel movimiento del cual el propio Sabatini constantemente se le nombró padre. Aquí está Sabatini y aquí está Buñuel. En sentido contrario, apenas 2 años antes, en una conferencia en la Universidad de México, Buñuel se desmarcaba fuertemente del neorrealismo. En un texto que se nombró Cine, instrumento de poesía, Buñuel afirmaba que, y cito, entre las tendencias modernas del cine, la más conocida es la llamada neorrealista. Sus filmes presentan ante los ojos del espectador trozos de la vida real, con personajes tomados de la calle, incluso con edificios interiores auténticos. No ha hecho nada el neorrealismo para que resalte en sus filmes lo que es propio del cine, quiero decir, el misterio y lo fantástico. ¿De qué nos sirve este ropaje? Dice Buñuel en su texto. ¿De qué nos sirve este ropaje de vistas y las situaciones, los móviles que animan a los personajes, sus reacciones, los argumentos mismos, están calcados de la literatura más sentimental y conformista? Si bien, desde el punto de vista de Buñuel, algunas de las películas que se salvaban eran justo las de Sabatini, filmadas junto a Victoria de Sica, como las damas de bicicleta. Había dicho Buñuel, no obstante, la única aportación interesante que nos ha traído no el neorrealismo, sino Sabatini, personalmente, es la elevación a rango de categoría dramática del acto anodino. En Humberto D., es esta película que estamos viendo un cuadro, una de las películas más interesantes que ha producido el neorrealismo, una criada de servicio durante todo un rollo, o sea, durante 10 minutos, realiza actos que hasta hace poco hubieran podido parecer indignos de la pantalla. Vemos entrar a la sirvienta en la cocina, encender su fogón, poner la olla a calentar, echar repetidas veces un jarro de agua a una línea de hormigas que avanza en formación india hacia las tiendas, dar el termómetro a un viejo que se siente febril, etcétera, etcétera. A pesar de lo trivial de estas situaciones, estas maniobras se siguen con interés y hasta con suspense, dice Buñuel. Buñuel, aquí están algunas escenas neorrealistas, muy conocidas por ustedes, claro. Buñuel había llegado a México de manera un poco circunstancial en 1946 para dirigir un par de películas casi intrascendentes. Sin embargo, en 1950 la realización de Los Olvidados lo había puesto nuevamente en los reflectores del cine mundial. En aquel momento, el apoyo de un sector de la intelectualidad mexicana resulta crucial. En particular, el joven poeta Octavio Paz, entonces agregado cultural de la Embajada de Francia, toma como propia la causa de la cinta, de mostrar en México, escribe sobre ella, apoya la difusión en diferentes personajes, entre diferentes personajes de la cultura francesa y difunde en México a través del suplemento cultural más importante de aquel momento, México en la cultura, las reacciones y los resultados en el Festival de Cannes, que acabarán por rescatar a la película y al propio Buñuel y en la larga asegurar su trabajo, al menos por la siguiente década en nuestro país. Ahí está Octavio Paz. El resultado de la relación entre Octavio Paz y Buñuel es también un fuerte vínculo entre el grupo de jóvenes intelectuales conocidos como la generación del medio siglo, quienes tienen una muy intensa relación con el cine y desde aquel momento ven en Buñuel a un guía no solo en lo artístico, sino incluso en lo moral, en lo ético, en lo personal. La relación de Sabatini, el guionista, con México es completamente diferente. El guionista se deslumbra con la plástica mexicana que conoce en la Bienal de Venecia del año de 1950, que exhibe algunas obras tardías de los 3 grandes muralistas mexicanos más Frida Kahlo. Ahí Sabatini entra en contacto con Fernando Gamboa, que es caballero que está por este lado, comisario de la sección mexicana, con quien traba una fuerte amistad que se concreta cuando la muestra de París del año 53, encabezada por estos grandes paneles de Rufino Tamayo que hoy están en el Palacio de Bellas Artes, le corroboran al cineasta italiano la fuerza de la plástica mexicana.
Gamboa había por aquel entonces se había iniciado en la producción cinematográfica. Se había asociado con Manuel Barbachano Ponce, un joven empresario que se había formado en Nueva York en el terreno de la publicidad y estaba preocupado por participar de la renovación del cine mexicano. Barbachano y Gamboa fundan Teleproducciones, una empresa abocada a la realización de noticieros al que intentan darle un aspecto novedoso, renovando las formas de producción con ciertos toques de humor, pero también renovando los temas que se producían en un formato de pequeñas cápsulas. Para ello, incorporan a jóvenes escritores, pintores y aspirantes de cineasta que apoyan la causa de la renovación en un momento en que es muy difícil para un joven cineasta entrar a la producción cinematográfica, porque para ser cineasta se necesitaba pertenecer al sindicato, pero para pertenecer al sindicato se necesitaba antes haber dirigido una película, con lo cual el círculo impedía la renovación de los cuadros mexicanos. Bueno, estas Teleproducciones. En 1953, la compañía produce Raíces, bajo la dirección de Benito Larraqui, que ha sido considerada como una cinta fundadora del cine independiente mexicano, al mismo tiempo que proponía una nueva forma de abordar el tema indígena, hasta entonces desconocida, y que había alcanzado un éxito importante en el Festival de Cannes en el año 1954, donde el propio Sabatini la puede conocer, reafirmando la fascinación por la cultura mexicana, pero también reconociendo en el grupo que la había realizado como uno de los importantes núcleos de la difusión de la cultura nacional, e inclusive reconoce una afinidad entre Raíces y su propia concepción del cine. Es decir, le revela a Sabatini esta película una relación entre la nueva producción mexicana y el neorrealismo italiano, que en ese momento está empezando su declive a mediados de la década de los 50. Su propia concepción del cine, que consiste en un cine, ya lo mencionaba antes aquí también, un cine directo, en escenarios naturales, fuera de los sets, fuera del Star System, con historias directas, sencillas, que hablaran del drama de los pueblos. Ahora regreso un poco a Raíces. Gamboa y Barbachano invitan a César Sabatini a viajar a México, donde el italiano colaboraría en la producción de 3 películas que él mismo propondría con total libertad y con el apoyo absoluto de Teleproducciones. Durante 1955, el guionista italiano recorre el país por todos sus rincones, habla con cientos de personas, propone temas, hace entrevistas, ve mucho material fílmico y se interesa por la historia y la cultura nacional. Cuando a fines de aquel año, de 1955, regresa a Roma, nada indica que las cintas propuestas no se realizarían. Muy por el contrario, parece solo cuestión de tiempo para que se hagan. México Mío es el título tentativo de la primera cinta que sería realizada con el guion de Sabatini y la realización de Carlos Velo. En la película se contaría la historia de una familia de la ciudad de Tampico y a través de su pequeño drama se trataba de dar cuenta de uno de los episodios más interesantes para nosotros Sabatini de la historia reciente de México, la expropiación petrolera del año 1938, promulgada por el presidente Lázaro Cárdenas. En esa historia, el guionista veía la oportunidad de mostrar una gesta en la que el pueblo mexicano resultaba triunfador, al tiempo que la historia le permitía viajar por el país e ir mostrando diferentes aspectos de la cultura local y con un énfasis en la riqueza natural y la diversidad cultural del país. Sabatini establece entonces un fuerte vínculo con los colaboradores que en el círculo mexicano son conocidos como el Grupo Barbachano, Comí García Scott, Benito Larraqui, de manera central el cineasta exiliado español Carlos Velo, entre muchos otros. Con ellos mantiene desde entonces un intenso intercambio epistolar, donde parece cuestión de tiempo que se concreten los proyectos con los que Sabatini pretende explícitamente introducir el neorrealismo a México. Velo va a iniciar un trabajo muy minucioso de recopilación que va a terminar en varias películas. Quiero regresar entonces ahora a Raíces. No sé si en la cabina podrían poner el fragmento de la película. Bueno, cabina. Bueno, lo que pueden, el fragmento les sigo contando. Bueno, la historia es que Sabatini regresa, prolonga su estancia y se va a dar un proceso que por eso me da gusto hablar después de las compañeras, que va a llevar al Instituto Nacional Indigenista a iniciar producción cinematográfica regular a partir de la película Todos Somos Mexicanos. Sí, la pongo, sí. Bueno, hay que correr, si quieres así que corra, que ahorita que empiece la película.
la podemos ver. En 1958, entonces, cuando el Instituto Nacional Indigenista produce Todos Somos Mexicanos, con la fotografía de Nacho López, con muchísimos recursos, hay una ruptura entre el movimiento intelectual que se va a decantar por la producción en el Estado y en las producciones independientes. No sé si le puedo subir el volumen y a verlos un minutito nada más, por dos. ¿Le podríamos subir el volumen? Bueno, este prólogo que no están viendo ustedes, pues un poco lo que tiene intención, lo que va a suceder con la producción indígena en este momento, es exactamente esto que veíamos en Todos Somos Mexicanos, esta tensión entre lo urbano, lo moderno, lo nuevo, frente a lo indígena como producto del rezago, de lo atrasado, de lo viejo, de lo que hay que dejar atrás. Como este prólogo muestra la ciudad moderna, la ciudad universitaria, los avances de la ciudad, la industria petrolera, como una introducción a la película que se va a narrar ahora. Bueno, de nuevo, volviendo al tema de realista, la intención explícita de la película, de narrar una película filmada en escenarios naturales con actores locales, un poco de lo que hemos venido escuchando en esta mesa. 1953. Vamos a ver, en nuestro México, bajo la misma luz, sobre la misma tierra, coexisten tradiciones y formas arcaicas con los elementos más avanzados de la vida moderna, que hoy se mezclan sin cesar, formando el rostro vigoroso del pueblo. Parte vital de esta mezcla son los indios mexicanos, que hace muchos siglos levantaron este paisaje de piedra. Los indios son verdaderamente las raíces del México que germina. Veremos ahora sobre rostros vivos, semejantes a estos, expresadas las virtudes intrínsecas de la raza, la abnegación, el sentido de la belleza, el estoicismo y la dignidad. Bueno, si la detienes, por favor, solamente el prólogo. A partir de aquí la película narra 4 cuentos basados, ahora en usted, se me olvidó el nombre del autor del libro del Diosero, gracias, Francisco Rojas, narra 4 cuentos en diferentes comunidades indígenas y dirigidos por Benito Larraqui, con el guión de Sabatín y con la fotografía de un personaje muy importante, Walter Reuter, de que desde luego nos da oportunidad de hablar aquí, muy importante. Quisiera solamente rescatar 3 ideas que están en el prólogo para cerrar un poco esta conversación. Primero, hay una tensión entre lo viejo y lo nuevo. Como pasa con la antropología del medio siglo mexicano, como una reminiscencia de un pensamiento bastante arcaico, hay que pensar a los indígenas como producto, a los indígenas vivos, a los indígenas actuales como producto de aquellos que construyeron la identidad mexicana muchos siglos antes incluso de la colonia española, ¿no? Cosa que para este momento del medio siglo difícilmente la ciencia antropológica podría seguir sustentando. Pero junto a esa idea hay otra muy interesante. Dice el prólogo, el México que germina, ¿no? La modernidad mexicana, y en eso la película es muy interesante, trata de abarcar a estos que están fuera de la modernidad que se plantea al principio como esta modernidad de edificios, como esta modernidad de avances, como esta modernidad
científica, y que la película, cosa que no nos vamos a desde luego no hay tiempo de discutir, pero que la película trata de poner todo el tiempo en tensión la cuestión del médico, la cuestión del maestro, la cuestión de un poco que lo vimos desde luego en Todos Somos Mexicanos, ¿no? Cuando se ve esta idea de lo antiguo y lo nuevo, la modernidad es eso que tiene que resarcir a las comunidades. Y por último, una tercera idea presente en esta antropología, la idea de retratos vivos, ¿no? Y aquí hay una relación muy interesante entre el movimiento neorrealista, que trata de generar retratos vivos a partir de la presencia en la cámara de en las propias comunidades y con los propios personajes, aunque las historias no sean las de ellos, cosa que va a cambiar en el proceso de transferencia de medios y muchas cosas que pasan en las siguientes décadas, pero que vemos que aún hoy son profundamente vigentes. En aquella época, y ya con esto voy terminando, en aquella época fue visto como una continuidad de cierto cine, el cine de Indio Fernández, el cine indigenista mexicano de los años 40, a los ojos de la crítica internacional, renacía y se renovaba en estas propuestas. Y para los cineastas mexicanos, no obstante, era la oportunidad de romper justamente con esa visión, ¿no? La visión que va a tener esta película, el cine independiente de los años 50, abocado al tema indígena, está justamente intentando romper con aquello que a los ojos de la crítica era visto como su continuidad. Bueno, pues muchas gracias. Bien, agradecemos a cada uno de los ponentes por sus participaciones, y para respetar los tiempos para la siguiente actividad, si hay preguntas, les pido que sean concretas. Tendremos solamente máximo unos 5 minutos para la ronda de preguntas, dado que vamos sobre tiempo. Si hay alguien que tiene una pregunta para alguno de los ponentes, por favor, que sea concreta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo un poco quisiera preguntarles a las compañeras chapanecas si el trabajo de Pancho Álvarez de la Sociedad y Bajón, o este trabajo de Chanquín, en fin, todas estas gentes no indígenas, pero que han trabajado con indígenas, ¿qué hay con ellos actualmente? ¿Cómo se configura la cuestión? Sobre todo ahora que, desde el gobierno de Sabines tomó el Canal 10 y con su cuñado añadió el departamento de cinematografía, pero pues no sé qué pasa con ello. Y sobre todo acabo de estar hace 15 días precisamente para una propuesta de hacer cine que está haciendo la Secretaría de Cultura, para hacer cine comunitario a partir de la obra de Teo Hernández. Y lo curioso es que con la culta, queriendo hablar con la directora, que no fue posible desde hace 3 meses, no me la niegan, hablé con el director, le propuse esta cuestión de hacer este cine de autor, y me mandó al Canal 10, porque ellos no están facultados para hacer cine, demostrando una ignorancia a la cuestión del cine autor, pero parece que no hay nada más que la muestra internacional de cine, ¿no? O sea, que lleva a Oscar León a lo Micach, me parece, año por año, dado que tampoco ya no está el Descartes. Sí, con lo de Pancho Álvarez, Snazi Bajón, la Casa del Escritor, es una institución que lleva años, inaugurada por Thomas Laughlin, es un académico de Harvard que llega a Chiapas y realiza el primer diccionario Sopsi de la variante de Sinacancán. Va a ser una persona clave para realizar este proyecto de Snazi Bajón. Ellos realizan, ya no tanto como antes, sí realizaban videos de ficción, actuaban, hacen más teatro ahora,
y anda en eso, ¿no? Unidos por las obras de teatro, ¿no? De Balán y todas estas representaciones, ¿no? Pero el audiovisual sí ya está un poco, ya no están haciendo más en Cines y Bajón, ¿no? Se están dedicando más al teatro. Y con lo de Coneculta estuvo hace 3 años junto con el IMCINE en un proyecto que se llama Polos Audiovisuales, que ahora ya no se va a hacer en Chiapas, se hacía en Tuxtla, pero solamente era el nombre, pero no tenía ninguna implicación, o sea, no daba nada, solo estaba como para respaldar, pero no apoyaba en nada, ¿no? Ni siquiera en las instalaciones. Y el Canal 10, pues no hay nada, ¿no? Todo se hace básicamente independiente, buscando el financiamiento, viendo por dónde poder efectuar la producción audiovisual, pero en la parte de gobierno, pues no. Sí, para complementar, de hecho, esa es una de las razones por las cuales surge la necesidad de crear nuevas formas de producir, de hacer producciones. Por ejemplo, el modelo artesanal está basado justamente en buscar financiamiento de otras formas y que además realmente en Chiapas, y estoy segura que en muchas otras partes de la República, pero la cosa que yo conozco es en el estado de Chiapas, hacer cine no es redituable, no es un trabajo que sea un negocio, pues realmente es hacerlo por el gusto de hacerlo y buscar las formas de hacer y contar las historias y promover y crear formas de expresión. Entonces, en el estado de Chiapas, como bien está mencionado, la parte de cinematografía del estado está en el Canal 10, que es el canal del estado de Chiapas, y que justamente no tiene nada de cinematográfico, no tiene ninguna propuesta y no desarrolla ningún proyecto, y algunas universidades como la UNICACH, como bien mencionaron, la parte de las muestras, sí vienen haciendo algunas partes, pero no son ni siquiera las que solamente se gestionan, que se proyecten las muestras que están a nivel nacional, por ejemplo la de la Cineteca. Y otro elemento que es muy importante, que sí quisiera mencionarlo para que lo sepamos todos, es que hay muchos aspectos a nivel nacional que también hacen que se vaya como rezagando el trabajo del cine en el sur. Por ejemplo, ahorita en el INCINE salió la convocatoria de este año para las producciones de cortometraje que se hace por regiones en todo el país, y en la región 6, a la que pertenece el estado de Chiapas, el estado de Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Tabasco, todo el sur, no tuvo ningún proyecto, no tuvo ninguno, de todos los que metimos, de todos esos estados, ningún proyecto se vio beneficiado para poder realizar una producción de cortometraje, nada más de documental. Entonces, es un indicador que hace que nos tengamos que mover de otras formas, y de alguna forma también es una inspiración. Oye, pero no cancelaron por los televisores. No, este año no lo van a hacer, lo hacían en Tuxtla, la capital, pero ahora están buscando hacerlo en una comunidad, ya sea en Sinacantán, Cholula, ya más comunitario, porque ya cambiaron muchas cosas en Puebla. Ya, perdón si voy a extender tantito, porque creo que se va. Es claro que es lo que voy a hacer. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su participación, me pareció bastante interesante. Es una pregunta para la compañera Ana. Quisiera que nos dejaras un poquito más claro a qué te refieres cuando dices educación cultural. Creo que tu trabajo y tu proyecto es realmente de intenciones buenas y necesarias, pero creo que este término de repente puede caer en confusiones y me gustaría que nos aclaras un poquito más.
más claro a qué te refieres. Sí, claro, y te agradezco mucho la oportunidad de poder extenderlo. Por supuesto que todos los elementos que están narrados tienen un poco más de desarrollo, pero por cuestiones de tiempo tratamos de ir más a los puntos. Pero en la parte de esta de educación cultural o educación artística, estamos hablando de que, digamos que en los programas de la SEP o en la Secretaría de Educación, tenemos todos, cuando vamos al kinder, hasta todos nuestros niveles académicos, por lo menos los básicos, tenemos algunos elementos, estudiamos lecturas, estudiamos poesías, estudiamos canciones, conocemos mitos tradicionales, conocemos dentro de las actividades, digamos, de la escuela podemos conocer lo que es cantar, lo que es actuar, algunos elementos así, ¿no? Tocar instrumentos, pero fuera de la escuela, que digamos que esto es algo que tiene acceso a todos los mexicanos, fuera de la escuela, nosotros cuando vivimos en una ciudad, digamos Guadalajara, Morelia, incluso, no sé, Zaguayo, Tuxtla, no conozco la situación como concreta de acá, pero por ejemplo en Tuxtla Gutiérrez, Comitán, San Cristóbal, tenemos acceso a algunos elementos que, si bien no es una gran oferta cultural, pero tenemos conocimiento y tenemos acceso a algunos elementos, que teatro, que algunos conciertos, elementos de este tipo. Y en las zonas marginadas, en las zonas rurales, muchas veces no existe este tipo de ofertas culturales para el consumo. Entonces, la parte artística se ve bastante limitada a los elementos de la educación básica, con todas las limitaciones que tiene la educación básica misma en estas zonas, ¿no? Es decir, de repente son escuelas multigrado, con algunos, no todos los maestros hablan la lengua, a veces son maestros que hablan español, o hay muchas dificultades, ¿no? que tardaríamos mucho en mencionarlas todas, pero estamos hablando de que esas diferencias de repente sí ponen una barrera para que entendamos o tengamos puntos en común sobre lo que estamos buscando con el proyecto en sí, y entonces el desarrollo de talleres de teatro, el desarrollo de un taller de fotografía, ciclos de cine que comentemos y que hablemos un poco de la apreciación, todo nos va a dar los elementos básicos para que la misma comunidad tenga los mismos elementos que estamos retomando para hacer el proyecto, y de esa forma en ese momento también pues estamos generando ese consumo para ellos, ¿no? O les estamos dando esa oferta cultural que la pueden consumir y enriquecerse y poder contar sus historias con esos elementos también. Bueno, sé que hay varias preguntas, sin embargo hay que respetar los tiempos. Voy a dar por concluida esta mesa. Si alguno de ustedes quiere acercarse a los ponentes para platicar o incluso preguntarle directamente, pues ahorita ya bajando la mesa estarán a disposición de atender todas sus dudas. Y bueno, para concluir esta mesa y dar paso a la siguiente actividad, quiero hacer entrega de los respectivos reconocimientos a cada uno de ellos. Y el primero dice así: le daré en líneas generales y les entregaré a cada uno de los ponentes su reconocimiento. La Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la trayectoria en estudios multiculturales y el Laboratorio de Medios, otorga la presente constancia a Zaira Geraldine Coutinho Bach por su participación con la ponencia La ética en el documental realizado por hablantes de lenguas indígenas de Chiapas, que he llevado a cabo el día de hoy. Firma el doctor Eduardo Santiago Nabor, coordinador de la trayectoria de estudios multiculturales, y el doctor Ricardo Cárdenas Pérez, organizador de este cuarto EMI. Felicidades. En el mismo tenor, le hago su respectivo entrega de reconocimiento a Ana Carolina Guillén López por su participación con la ponencia La creación de una producción artesanal. Asimismo, a Ángel Javier Ramírez Abundis por su ponencia Recorriendo el trazo, la línea de tiempo de realidad aumentada sobre el grafiti en el área metropolitana de Guadalajara.
Javier Ramírez Miranda por su ponencia Raíces, el cine independiente mexicano entre el indigenismo y el neorrealismo. Damos por concluida esta mesa. Agradecemos a la primera mesa por esta inteligente exposición. A continuación, damos paso a la siguiente conferencia titulada Teo Hernández, Fragmentos dispersos de memoria y sueño. Presentada por Javier Morales, modera Roberto Escobar. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Las memorias, para memoria. Cambiarla a la B.